Buenas tardes a todas las partes intervinientes en San Juan de Pasto. Hoy, 7 de febrero de 2022, siendo las 3:11 de la tarde, se da continuación a la audiencia de juicio oral dentro del asunto con número SPOA 52001 6492 2021 00035, seguido en contra de Freddy Alexis Narváez Mora por el delito de actos sexuales con menores de 14 años e incesto. Se da paso a la doctora Nubia Esmeralda Jaramillo, jueza tercera penal del Circuito de Pasto. Gracias, buenas tardes. En paso en la fecha y hora antes señalada, la suscrita jueza tercera penal, en asocio de su secretario, se constituyen en audiencia pública con el fin de dar continuidad a la audiencia de juicio oral en el asunto seguido contra el señor Freddy Alexis Narváez Mora, investigado por la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años en concurso con el incesto. Proceso cuyas preferencias han sido ya señaladas. Para efectos de registro, vamos a constatar la presencia de las partes y demás intervinientes. La Fiscalía. Muy buenas tardes, su señoría. Un saludo para usted y para los demás intervinientes en la audiencia. Comparece Jairo Fajardo Rondo, fiscal 52, seccional Caibas. Gracias. La señora representante de la víctima, doctora Catalina. Sí, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Doctor Edgar. Muy buena tarde, honorario juez, saludo extensivo a los demás presentes en este audiencia virtual. Por la Procuraduría General de la Nación, Edgar Antonio Villamarín Solarte, procurador 144, Judicial Penal 2. Mis datos, su señoría, son plenamente conocidos para efecto de notificación. Muchas gracias. Señor defensor. Doctor Esteban, para que por favor haga su presentación. Doctor Esteban, ¿me escucha? Sí, doctor, qué pena con ustedes, estaba con falla de conectividad. Doctor, para que por favor haga su presentación. Claro que sí, doctora, muy buenas tardes para usted, para todos los presentes a la diligencia. Comparece como apoderado de confianza el señor Freddy Narváez Esteban Camilo Rocha Delgado, identificado con cédula de ciudadanía número 1085-275-362 de Pasto, portador de la tarjeta profesional 318-223, Consejo Superior de la Judicatura, con datos de identificación ya conocidos por el despacho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una vez que se ha culminado con la práctica probatoria y se ha fijado la extensión de los alegatos para cada una de las partes, procede entonces la Judicatura a conceder el uso de la palabra al señor fiscal para que se sirva a presentar sus alegaciones finales. Se ve indicado un término de 20 minutos. Doctor Jairo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señoría. Ha concluido efectivamente la audiencia de juicio oral en el asunto adelantado en contra del señor Freddy Alexis Narváez Mora. Y en el juicio, pues lastimosamente, la menor JTND no declaró, pues gracias a la decisión de la madre, que no autorizó ese testimonio. Sin embargo, se obtuvieron las declaraciones de dos personas que participaron como profesionales en la investigación de este caso. En este evento, es decir, la señora inicialmente, la psicóloga María Estela Cifuentes Maya, quien labora en el Instituto de Bienestar Familiar, y en segundo lugar, la médico Mariela del Socorro Ruales Unigarro, quien labora en el Hospital Infantil Los Ángeles. Se ha escuchado ambos testimonios, señoría, y como decimos, si bien es cierto, no se cuenta con el relato directo de la menor víctima, no por ello puede desconocerse que a través de los dichos de las citadas profesionales de la salud, se conoció la versión de esta menor, que rindió una versión en el momento de ser atendida tanto en el Hospital Infantil Los Ángeles como en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es así como, en primer lugar, la médico Socorro Ruales manifestó que esta menor le comentó que había sido manipulada en sus partes íntimas por parte
de su padre, que ella fue a visitarlo a su padre, que se encontraba con el hermano mayor y con un primo, que al parecer estaban tomando licor, que luego los mandó a estos dos jóvenes a conseguir un equipo y traer unas muchachas para bailar con ellas, que en ese momento se queda a solas con el señor Freddy Alexis Narváez, y luego, en palabras textuales de la menor, se dijo que yo estaba viendo tele y él me dijo acostémonos, me bajó el interior y luego empezó a tocarme la parte vaginal. Luego fui al baño y cuando me acosté, él me rozaba el pene por mis partes vaginales. Me metió la punta del dedo en la vagina. No me hizo más porque ya llegó mi hermano y mi primo y siguieron tomando. Y yo me quedé durmiendo con mi hermano mayor en la habitación. A su vez, ante la psicóloga María Estela Cifuentes, la menor le relató de igual manera que estuvo de visita donde su padre, que ese día se quedó sola con el papá y dice, el día que empezó a tomar, yo empecé a sospechar que me quería hacer algo. Mi papá me empezó a tocar mi parte vaginal, me rozó el pene en mis partes genitales. Estas dos versiones de la menor ante las profesionales de la salud mental y física, pues no pueden ser desconocidas por la judicatura en el momento de hacer la evaluación de los medios de prueba que recopilaron durante la etapa de juicio. Pues si se observa en su contenido, ambos son bastante similares y dan cuenta efectivamente de que el padre de la menor le realizó tocamientos en su vagina y le rozó el pene también en su parte vaginal. Actos estos pues, que son precisamente los que constituyen la conducta punible de acto sexual con menor de 14 años y de incesto. Recordemos también, por otra parte, que está probado a través de estipulación probatoria que la menor contaba con 8 años de edad para esa fecha, es decir, es una persona menor de 14 años, y además se probó en el mismo registro civil de nacimiento que era hija del señor Freddy Alexis Narváez, lo cual a su vez da lugar también para que se pueda configurar la conducta punible de incesto. Entonces, estos dos relatos que la menor suministró, como se ha dicho, resultan absolutamente concordantes, coherentes, y no existen diferencias entre uno y otro. Y además de ello, tenemos como complemento de estas versiones, que serían pruebas de referencia, lo dicho por las médico y psicóloga, ya como profesionales de la salud, que en este punto se constituyen en testigos directos. Mientras la doctora Mariela del Socorro Ruales informó que al examinar a la menor encontró que presentaba su vulva eritematosa, y lo cual ella lo explica por unos posibles manipulación de esa zona de su cuerpo, situación que coincidiría pues con lo informado por esta menor de que su padre le tocó la vagina con los dedos, con el pene, y esta vulva eritematosa se constituye en una inflamación de esta zona del cuerpo. Este concepto médico, pues, como hemos dicho, armoniza plenamente con la versión de esta menor rendida ante la médico y que se ha traído a juicio a través del dicho de esta profesional de la salud. Es decir, examinada la menor en el Hospital Infantil Los Ángeles el día 20 de enero del 2021, se constató que presentaba una inflamación de la vulva, lo cual no ha encontrado una explicación distinta en este juicio, ni se ha probado una situación diferente que la manipulación que le realizó el acusado el día en que la menor estuvo en su casa, es decir, luego del 14 o 15 de enero del 2019. Y ahora bien, la psicóloga que también tuvo la oportunidad de atender a esta menor, la psicóloga María Estela Cifuentes Maya,
como ya dijimos, hizo o interrogó a la menor acerca de cuál era el motivo por el cual ella concurría, y esta menor le dio a conocer que efectivamente al visitar a su padre, él le había tocado su parte vaginal y le había rozado el pene con esa parte vaginal. Y al realizar el análisis de esta situación que afectaba a esta menor, la psicóloga, la profesional de la salud, inicialmente da cuenta de que la menor no presenta ningún tipo de fantasías, así lo explicó durante el juicio oral, que tiene un porte y actitud adecuadas, que se ubicaba en tiempo, espacio y persona, que su lenguaje era el adecuado para el momento para la edad que ella presentaba, y además de ello explicó que esta menor estaba sufriendo de un estrés postraumático que se manifestaba precisamente en que no podía conciliar el sueño. Dentro del informe pericial, la profesional de la psicología dio cuenta de que efectivamente esta menor presentaba este tipo de manifestaciones psicológicas como consecuencia del abuso sexual al cual fue sometida, y por ello es que se da esta situación del estrés postraumático, que en este caso se concreta en que esta menor no puede conciliar su sueño, ¿no? Le dificulta tener sueño. Recordemos de paso también que la misma o la médico Mariela Roales, al momento de su testimonio, manifestó que la niña había informado que había tenido sueños y que en el sueño un médico le decía que estaba embarazada de su papi. Situación esta, pues que es desde luego, pues solo podría tener una explicación lógica y coherente con los actos realizados en su contra por parte del señor Freddy Alexis Narváez. La misma médico también dio cuenta de que su madre de la menor había manifestado que ella estaba orinando con más frecuencia y que la orina estaba como rosada. Situación esta que llevó también a que se le practicaran los debidos exámenes de urología, pero que sin embargo estos resultaron normales, lo que indica pues que efectivamente la vulva eritematosa que la menor presenta solo podría tener como origen la manipulación de su zona genital. En resumen, estos dos testimonios de las profesionales de la salud que fueron traídas a juicio a declarar complementan lo dicho por la menor, aportan información que corrobora lo dicho por ellas y dan cuenta de que ella ha sufrido no solo consecuencias de orden físico, sino también de orden psicológico, que acreditan que el hecho ocurrió. Y por ello, pues, deberá hacerse un análisis integral de estos medios de prueba, de lo dicho por las psicóloga y médico, no solo como testigos de referencia en cuanto a la versión de la menor, sino también como testigos directos en cuanto al análisis que hacen tanto de la condición psicológica como de las condiciones de salud física que presentaba esta niña al momento de ser atendida en el Hospital Infantil Los Ángeles. Aparte de ello, señoría, hay que tener en cuenta que el acusado concurrió a declarar en juicio oral. Él decidió de manera libre declarar y en su testimonio él aceptó que efectivamente estuvo reunido con su hija, que él la llevó hasta su domicilio, y es decir que de su propio dicho puede extraerse que ese encuentro entre víctima y acusado se presentó efectivamente. Es decir, no es una situación creada artificiosamente, sino que existe la propia aceptación del señor Freddy Alexis Narváez, quien acepta que sí se reunió con su hija en esa noche en la cual se le atribuyen los hechos y que inclusive en algún momento su hijo y su sobrino Jonathan salieron del apartamento en donde él residía con su actual compañera permanente, que tampoco se encontraba en ese lugar, y que se quedó a solas con esta menor, lo cual aporta otra información valiosa para
tener por cierto los hechos que se le atribuyen al acusado. No se suministró una explicación lógica para los cargos que se le hacen en los testimonios de las profesionales ya mencionados, y simplemente dijo que ello podía deberse a problemas con la mamá de la menor. Sin embargo, no se dio una explicación clara, máxime si, según el señor Freddy Alexis Narváez, al salir de su apartamento, la menor se encontraba absolutamente normal, salió en buenos términos, y por ello, pues no podría o no sería razonable que esta menor hiciera este tipo de afirmaciones, tanto en el hospital infantil como en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciéndole ese tipo de discriminaciones tan graves como las que hemos comentado. De ahí que consideramos, su señoría, que en este caso sí existen medios de prueba suficientes para que pueda edificarse un fallo condenatorio en contra del acusado, puesto que esos medios de prueba llevan a la conclusión de que se ha probado la ocurrencia de los hechos y la participación del señor Freddy Alexis Narváez en los mismos. De otra parte, su señoría, hay que resaltar el hecho de que si bien la señora Maritza Díaz, del Rosario Díaz, no rindió su testimonio, habiendo sido citada a declarar como testigo de la Fiscalía, y ella informó que no declaraba, que se acogía el derecho a no declarar, por cuanto prefirió ser esposa del acusado. Esta situación ha sido controvertida por el propio Freddy Alexis Narváez, quien refirió que para el momento en que se presentó estos hechos, él ya no estaba conviviendo con la señora Maritza, que él tenía un hogar formado con otra persona, que inclusive existe un menor de edad, hijo de los dos, y que ya se había separado. Es decir, señora juez, llama la atención a la Fiscalía este comportamiento de la señora Maritza del Rosario Díaz, que nos rinde testimonio, acogiéndose a un presunto derecho por ser cónyuge del acusado, cuando en realidad ese derecho no existía. Pues en ningún momento ella aclaró que estuviera separada del señor Freddy Alexis Narváez, sino que simplemente relató que era ella su esposa, y en esa afirmación se valió para no rendir su testimonio. Esto, con el debido respeto, consideramos que puede constituir una posible infracción penal. Podríamos estar aquí ante un fraude procesal, porque se ha inducido en error a la judicatura para que se autorice a esta testigo a no declarar durante este juicio, valiéndose de un privilegio legal que no existía realmente, y por ello, muy respetuosamente, nos permitimos solicitar se ordene la respectiva compulsa de copias, porque esos comportamientos pues no solo atentan contra la administración de justicia, que debe conocer la verdad de estos hechos, sino también contra los propios intereses de la menor, dado que no se rinde un testimonio que podría de alguna manera ayudar a esclarecer los hechos en los cuales una niña de 9 años de edad resulta vulnerada en su integridad sexual por parte de su propio padre. En ese orden de ideas, señoría, y con esos argumentos, teniendo en cuenta ese análisis probatorio, partiendo de los 3 testimonios que hemos escuchado en el día de hoy en este juicio, muy respetuosamente nos permitimos solicitar se emita sentido de fallo condenatorio en contra del acusado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y de incesto, por los cuales fue llamado a responder en juicio oral. En esos términos dejamos presentada nuestra alegación final. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Doctora Catalina, usted va a hacer alegaciones finales. Esperamos un momento, doctora Nubia, que la doctora Catalina se ha desconectado de la reunión.
Doctora Catalina, ¿me escucha? Sí, ahí lo, pero lo Listo. preguntaron, no lo alcancé a escuchar porque se me desconectó la llamada. Si me repites, tan amable. Doctora Catalina, le decía, me preguntaba si usted tiene interés en presentar alegatos finales. Señora juez, no voy a presentar alegatos finales de acuerdo a la decisión que ha tenido mi cliente, pero sí me gustaría hacer una pronunciación respecto de las acusaciones que ha hecho el señor fiscal. Bien, pues, doctor. Si me permite. Gracias. Bueno, como ya lo ha manifestado mi representada y como es del conocimiento del despacho, mediante un escrito, ella mencionó su negativa a declarar en contra de su cónyuge, el procesado, y se abstuvo de rendir testimonio dentro de esta audiencia, derecho pues que le asiste la Constitución política en relación con el parentesco. Ahora, al tratar de presionar a las víctimas a rendir testimonio, como lo ha pretendido hacer la Fiscalía, Doctora Catalina, tengo problemas no la puedo escuchar, Alvarito. ¿Podríamos mejorar la por, conexión con la doctora? perdón, no lo estoy escuchando. Es que sí, hay problemas con su conexión, doctora. Un minutico por secretaría, ya van a tratar de ver cómo mejoramos esto. Yo sí la escucho, ¿usted me puede escuchar bien? Ahorita ya la escucho, doctora. Lo último que dije, ¿sí lo escuchó o lo repito? No, doctora, por favor, ¿lo puede repetir? Bueno, entonces voy a iniciar, no es muy larga mi intervención, que como ya he manifestado anteriormente y como lo manifestó mi representada mediante un escrito, se acoge a su derecho constitucional y se niega a rendir testimonio en contra de su cónyuge, el procesado, en relación con su parentesco mismo que se ha aprobado a través de un registro civil de matrimonio que se adjuntó al mismo escrito y fue de conocimiento del despacho y se corrió el debido traslado a la fiscalía. Que el intentar presionar a las víctimas a rendir testimonio como ha pretendido hacer la fiscalía es un hecho revictimizante, puesto que un hecho que ha afectado presuntamente un bien jurídico, ya sea de manera física o moral, es traumático revivirlo y recordarlo. Por lo tanto, esta presión que está ejerciendo el señor fiscal, además de ser revictimizante, es ilegal. Por lo tanto, su señoría le solicito se abstenga de compulsar las copias que solicita el señor fiscal, pero por el contrario, se tengan en cuenta las demás pruebas que se obtuvieron de manera lícita por la fiscalía. Eso es todo, gracias. Gracias, doctora. Señor procurador. Muchas gracias, su señoría. Para estos alegatos de conclusión, su señoría, tener en cuenta que el artículo 381 del Estatuto Adjetivo Penal determina cuál es el conocimiento que tiene o al que tiene que llegar el juez de conocimiento para condenar. Ese conocimiento, lo señala la norma, tiene un plus, que está constituido que el mismo debe ser aquel, más allá de toda duda, acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Determinándose como inciso segundo y arreglo seguido, que la sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en prueba de referencia. Sobre el tema de referencia, entre otros tópicos, su señoría, la sentencia 43866 de 16 de marzo del año 2016 expuso lo siguiente, su señoría. Voy a pedir excusas desde ya por hacer una cita un poquito larga,
pero que será utilizada para los menesteres de estas alegaciones. Dice la Corte: en el ámbito de los delitos sexuales, concurren dos situaciones trascendentes frente al análisis del sentido y alcance de la parte final del artículo 381, es decir, la imposibilidad de fundarse una sentencia condenatoria exclusivamente en prueba de referencia. Y dice la Corte: primero, la tendencia cada vez más marcada a evitar que los niños víctimas de abuso sexual concurran al juicio oral. Y segundo, la clandestinidad que suele rodear el abuso sexual. Frente a lo primero, recalca la Corte, con la expedición de la Ley 1652 de 2013, se consolidó lo que jurisprudencialmente se había planteado en torno a la necesidad de evitar que los niños sean doblemente revictimizados, lo que puede suceder con su comparecencia al juicio oral. Así es posible que en muchos casos la Fiscalía deba apelar a la presentación de estas declaraciones a título de prueba de referencia, como expresamente lo permite el artículo 3 de la ley en mención, y en consecuencia se vea abocada a asumir las cargas derivadas de lo estatuido en el varias veces citado artículo 381, lo que necesariamente obliga a realizar una investigación mucho más exhaustiva. Pero de otro lado, continúa la Corte, la clandestinidad que suele caracterizar estos delitos generalmente impide que la prueba de referencia esté acompañada de otras pruebas directas, lo que no significa la imposibilidad práctica de realizar actos de investigación que permitan obtener prueba de hechos o circunstancias de los que puede inferirse que los hechos ocurrieron tal y como lo relata la víctima. Así, por ejemplo, el examen sexológico puede corroborar lo atinente al exceso carnal, la presencia de la víctima de una enfermedad venérea que también padece el procesado, puede confirmar que hubo entre ambos un contacto de carácter sexual, lo que también puede inferirse de la presencia de fluidos del procesado en el cuerpo o la ropa de la víctima e incluso en el lugar donde ocurrió el abuso sexual. Este último requiere de la oportuna y cuidadosa intervención de la Policía Judicial, pues este tipo de evidencias pueden ser eliminadas o alteradas básicamente. Aquí, su señoría, me voy a detener y tener en cuenta la valoración médica que se realizó a la menor, su señoría, y la presencia de una vulva inflamada. ¿Qué ocurre? Esa valoración dentro de un espacio temporal muy corto entre la fecha de los hechos y el hallazgo que realiza la médica que evalúa en el Hospital Infantil Los Ángeles a la menor. Es decir, empezamos a encontrar un medio de prueba inferencial. Continúa la Corte Suprema de Justicia. En el derecho español se ha acuñado el término corroboración periférica para referirse a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima, entre ellos, la inexistencia de razones para que la víctima y sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado. Su señoría, aquí en el interrogatorio de el acusado, que renunció al derecho a guardar silencio, manifestó que al parecer la menor tenía alguna animadversión respecto de su hijastra, pero no se trajo ningún medio de conocimiento más allá de su propio dicho. Es decir,
en ese asunto no se ha acreditado, no se tiene por probado que existan razones para que la víctima o sus familiares la víctima mienta o los familiares hayan inducido a la menor a mentir con la finalidad de perjudicar al procesado. Como segundo elemento de corroboración periférica, su señoría, el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual. La psicóloga que comparece a declarar al juicio oral, su señoría, determinó un hecho relevante que, si bien es cierto, es una información que recibe de la mamá, es el trastorno del sueño. Y un hecho relevante que relata la médica, que es esa situación de, llamémoslo así, sueño o pesadilla, en la cual ella queda embarazada de su papá. Es decir, lo que podía ser una proyección de que ese hecho sí ocurrió. Como tercer elemento de corroboración periférica se determina el estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos. Ya señaló la psicóloga que, por referencia, se manifestó que tenía insomnio. No se determinaron que hayan existido regalos o dádivas que el procesado le haya hecho a la víctima sin que éstas tengan una explicación diferente a propiciar el abuso sexual. El procesado señaló que días más tarde la víctima concurrió a su residencia a una fiesta, a un cumpleaños, y que estuvo de manera normal. Este hecho tampoco fue acreditado de su señoría. Continúa la Corte citando un fallo del Tribunal Supremo Español, y señala la Corte Suprema de Justicia lo siguiente, arreglo seguido, su señoría. Es claro que no es posible ni conveniente hacer un listado taxativo de las formas de corroboración de la declaración de la víctima, porque ello dependerá de las particularidades del caso. No obstante, resulta útil traer a colación algunos ejemplos de corroboración con el único propósito de resaltar la posibilidad y obligación de realizar una investigación verdaderamente exhaustiva. Primero, el daño psíquico sufrido por la menor. Si bien es cierto, su señoría, en este caso, no se puede hablar, y ya que no está totalmente acreditado un daño psíquico, pero sí un daño de tipo psicológico que fue referenciado por la madre de la menor, que es la pérdida de sueño. Su señoría, las características del inmueble o lugar donde ocurrió el abuso sexual. El propio acusado señaló que estuvo viendo televisión en una cama con la menor. Dice la Corte, la verificación de la que presunta víctima y victimario pudieron estar a solas según las circunstancias de tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso. Su señoría, estuvieron solos y están las mismas personas que se relatan o que hace referencia a la menor estuvieron ese día y que salieron en determinado momento. Se señalan las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima. Pues se dice que fue el procesado quien mandó por un equipo de sonido y a buscar a otras personas. Su señoría, la Corte Suprema de Justicia señala que en todo caso se debe tener en claro que la Fiscalía que la admisión de prueba de referencia sin posibilidades de ejercer el derecho de confrontación no solo implica la limitación de los derechos del procesado, sino la obligación de realizar una investigación especialmente meticulosa, bien para hacer frente a la restricción consagrada en el artículo 381 del ordenamiento procesal penal
y para brindarle al juez mejores elementos de juicio para decidir sobre el tema con tanta trascendencia para los derechos fundamentales como lo es la responsabilidad penal. Se señala que una cosa es que la sentencia condenatoria no puede estar fundamentada exclusivamente en prueba de referencia y otra muy diferente, la valoración de la pluralidad de medios de conocimiento aportados por la Fiscalía para soportar su teoría del caso. Concluye la Corte, señoría, en sumo, frente a la restricción consagrada en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, debe tenerse en cuenta aspectos como los siguientes. La prueba de referencia no puede asimilarse automáticamente a prueba indirecta, así como la responsabilidad penal puede estar basada en prueba indiciaria. La prohibición de basar la condena únicamente en prueba de referencia puede ser superada por este tipo de pruebas indirectas. La Fiscalía tiene el deber de realizar lo que esté a su alcance para lograr la corroboración de la versión de la víctima, incluso a través de las denominadas corroboraciones periféricas. Y una cosa es la prohibición legal, que la condena esté basada exclusivamente en prueba de referencia, y otras, las pruebas plurales, algunas pueden ser de referencia, sean suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia según el estándar de conocimiento establecido por el legislador. Su señoría, estaríamos en un caso dentro del cual estaría en juego la libertad de una persona quien se expone a una larga condena y el asumir como existentes esos datos de corroboración periférica o indicios si así se considera, su señoría. Pero es de anotar que la determinación de que la menor padece de insomnio lo suministra la madre, y el señalamiento de que tiene pesadillas en estado de embarazo es un dato que lo suministraría la propia víctima. No se verificó mayor exploración sobre esa circunstancia. Y quedaría, su señoría, únicamente determinarse si esa inflamación de la vulva puede únicamente tener como antecedente una manipulación de esa parte íntima, o puede tener una génesis o un origen en otro tipo de motivo o razón. Su señoría, estándose frente a los intereses de una víctima menor de edad, un sujeto de especial protección que no se avisora porque tendría que concurrir a tergiversar la verdad, se rogaría tenga en cuenta lo que se ha expuesto, que es coincidente con lo narrado por la Fiscalía General de la Nación y sustentado en esta alegatos conclusivos, para que se pueda dictar un fallo condenatorio. No obstante, si su digno despacho los encuentra insuficientes, se deberán aplicar aquellos principios rectores que están íntimamente ligados con la presunción de inocencia y el indubio pro reo. En esos términos rinde sus alegatos este funcionario, señores. Muchas gracias.
Gracias, señor procurador. Señor defensor. Sí, su señoría, muchas gracias. Bueno, en lo que tiene que ver con los alegatos de conclusión, la defensa quiere manifestarles tanto al señor fiscal como al señor procurador que las conclusiones a las que esta defensa ha llegado difieren ostensiblemente desde el punto de vista jurídico y las objeciones y las observaciones que haré frente a lo actuado en el proceso lo hago con el debido respeto que me corresponde como abogado, y es lo siguiente. Como el juicio inicia con la presentación del escrito de acusación, posteriormente en la preparatoria, donde se debió llegar el conocimiento previo de las pruebas solicitadas, de manera sorpresiva me encuentro con que el ente acusador desconoció los lineamientos establecidos por parte del despacho que debía tener frente al procedimiento probatorio de las partes, esto en virtud de que no se corrió traslado a la defensa de la totalidad de los elementos materiales probatorios que la Fiscalía pretendía sean tenidos en cuenta, pues, específicamente en cuanto a la prueba referenciada como entrevista forense rendida por la menor de iniciales YTND del 22 de enero de 2021, la cual contenía conjuntamente, debía contener un DVD de la misma realizada por el servidor de Policía Judicial, Jonathan David Chávez. Afortunadamente, señoría, dentro de su sabiduría, decidió no decretar dicha prueba, la cual, desde el punto de vista profesional netamente personal, era la prueba principal con la que contaba la Fiscalía. Ahora bien, cabe resaltar que en atención a las manifestaciones realizadas por la señora Maritza Díaz, madre y representante legal de la menor Jocelyn Tatiana, en las cuales nos da a conocer su decisión de acogerse a sus garantías constitucionales y amparada en las disposiciones legales vigentes, optó por no declarar en contra de su cónyuge, igualmente en su condición de representante legal y madre de la menor, acoge dicha disposición para la misma. Dejando por fuera estos elementos probatorios sobre los cuales se hizo o se soportó la teoría del caso con unos elementos probatorios mínimos y todos de tipo testimonial por parte de la Fiscalía. Siendo más específicos, la Fiscalía pretende demostrar, más allá de toda duda razonable, que mi defendido es responsable de la comisión del delito del cual se le acusa, principalmente con el informe de verificación de valor psicológico, realizado a la menor de iniciales YTND, el día 21 de enero del 2021, suscrito por María Estela Cifuentes Maya, psicóloga del ICBF. Informe del cual debe tenerse en cuenta que no es una entrevista como tal, ya, así como lo afirmó la misma psicóloga, sino que es una diligencia de restablecimiento de derechos, con el cual se busca sobreguardar los derechos del menor, mas no va encaminada a probar la veracidad de ningún hecho, ya que en el mismo se transcribe lo suministrado por las autoridades competentes, ya sea por psicólogos del hospital infantil donde se atendió a la menor o el funcionario de policía judicial que realizó la entrevista. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que en la historia clínica de la menor Jocelyn Tatiana Díaz, realizada por el Hospital Infantil Los Ángeles de esta ciudad y suscrita por la médica Mariela del Socorro Rales Unigarro, la cual fue introducida ya como prueba que se tendrá en cuenta, se especifica que la inflamación de la vulva que presenta la menor se debe a una irritación provocada por el uso de un jabón, el cual no es afín con su piel. Téngase presente, señoría, que desde el escrito de acusación, en la etapa en la cual ahí se contaba con más elementos probatorios en los que se tiene en esta instancia, la Fiscalía manifiesta que como quiera que los elementos probatorios, información legalmente obtenida, se puede sostener con probabilidad de verdad que la conducta delictiva investigada efectivamente se exteriorizó y que el imputado, Freddy Alexis Narváez Mora, se tiene como único autor, resaltando su señoría lo pertenente a lo mencionado como probabilidad y no da certeza real que efectivamente se haya cometido el hecho punible que acusado. Y es lo que causa un poco de asombro a la defensa, que la Fiscalía haya optado por llegar a estas instancias y así prolongar una privación de la libertad de una persona, sabiendo que
tiene tiene menos elementos probatorios para demostrar más allá de todo lo razonable la comisión de una conducta establecida dentro de un tipo penal que cuando se suponía esa probabilidad de verdad. Volviendo a la noción de credibilidad de los testimonios que trae la Fiscalía, la jurisprudencia en varias manifestaciones ha dicho que la profesión no hace al testigo técnico. Para que el testigo sea técnico, tiene que conocer los hechos directos, personalmente, que le consten. Y en este caso, ni a los psicólogos ni a los médicos, en el relato que le hace un paciente es un conocimiento directo, lo que lo hace de referencia. Por eso, en estas manifestaciones, señoría, que yo quiero que usted las tenga muy en cuenta, porque es aquí donde operan circunstancias que demuestran que las pruebas aportadas por la Fiscalía son pruebas de referencia inadmisible. Y las pruebas de referencia inadmisible no pueden ser valoradas. Solamente lo que le consta al testigo, lo que de acuerdo a lo que se ordenó en la audiencia preparatoria, para que haga más probable o menos probable esos hechos. Por eso digo que en estas instancias, para esta defensa, es desconcertante el observar que el acusador, aun conociendo que no cuenta con elementos suficientes para desvirtuar una presunción de inocencia de la que goza una persona, no haya solicitado la preclusión del caso y haya alargado la privación de la libertad de la misma, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Incluso podemos estar dentro de los lineamientos de una privación injusta de la libertad. Aún así, antes de argumentar mis credenciales jurídicas, le pido a usted que lo tenga en cuenta, señoría, aunque yo le voy a pedir a usted que absuelva a mi defendido por el indubio pro reo, y le voy a exponer cada una de las circunstancias por las cuales yo he llegado a esa conclusión. Y lo siguiente sería, de todas maneras, ya que la Fiscalía no cuenta con los elementos probatorios técnicos o periciales en las testimoniales que trae en esta ocasión, son referenciales. Así pues, al tener insuficiencia de material probatorio, la decisión judicial deberá favorecer al acusado, decisión que debe pues primar una absolución. Entonces, lo siguiente, las imputaciones contenidas en la acusación de la Fiscalía son ley para el proceso y conforman la frontera inquebrantable para el juez. Los hechos que narra en la acusación, quien está obligado a emitir el fallo en consonancia con los cargos allí formulados, sin que se pueda condenar fuera de esos precisos límites, salvo que una determinación de tal naturaleza resulte favorable a los intereses del sentenciado y no desconozca el núcleo básico de la imputación fáctica. Y el juez, en los casos, decide con fundamento a las pruebas del juicio para llevar a una decisión de fondo, ya sea una absolución o una condena. Eso ha dicho la Corte Suprema en el radicado 46051 del 10 de agosto del 2016. Su señoría, usted en el desarrollo de este juicio encontró, no como lo dice la Fiscalía y el Ministerio Público, en los hechos narrados fueron claros, contundentes e inequívocos. Simplemente no existe la forma para validar credibilidad de lo establecido dentro del escrito de acusación. No existe, no es suficiente de manera irregular, digo yo. La Fiscalía acostumbra prácticamente, o nos enreda a los abogados defensores y hasta los jueces, porque lo que hacen en un escrito de acusación, cuando narra los hechos, si usted mira el escrito de acusación, no se narra los hechos jurídicamente relevantes. En esta ocasión la Fiscalía narra lo que le contó la mamá, después dice lo que le contó la víctima, pero de la entrevista, y después saca la identificación, individualización, de acuerdo a lo que hace el informe de campo. Eso no es un hecho jurídicamente relevante y eso confunde y dificulta el ejercicio de la defensa. Y es que, señoría, no es por capricho de la defensa, pero quiero resaltarlo, que ya hace algún tiempo, desde el 30 de septiembre del 2015, la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 46153 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, después, uno más reciente, en el 44599 del 8 de marzo del 2017, y otro siguiente, el 48175 del 15 de marzo del 2017, son las tres de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Como aquí en Colombia se dice que 3 decisiones del mismo sentido son doctrina probable, pues yo creo que todos estamos obligados a cumplirlas.
los hechos jurídicamente relevantes están determinados allí porque lo dice la jurisprudencia. Es que una cosa son los hechos jurídicamente relevantes y otra cosa son los hechos indicadores que suele poner la fiscalía. Esos no son hechos jurídicamente relevantes y esa es la diferencia. Mire también usted la equivocación tan grande que existe y es lo que se piensa o lo que piensa la fiscalía y el señor representante del Ministerio Público ya ha venido haciendo carrera jurídica en que cuando un psicólogo viene a juicio o un médico viene a juicio, un psiquiatra viene a juicio, es porque los niños que están entrevistando son menores de edad, que sus entrevistas tienen valor de prueba directa y no es así. Es una equivocación que también acabó de salvar la Corte Suprema de Justicia y dice que siendo pruebas, que siguen siendo pruebas de referencia, porque lo que ahí se valora no es la comisión del hecho delictivo como tal, sino la veracidad de los relatos. No lo digo yo, San Camilo Rocha, sino que lo dice el radicado 4478 del día del, de julio, perdón, del 2015, al igual que el 46887 del 2017. Luego entonces, si son relatos, señoría, que le hacen los psicólogos, esos relatos que se consignan en esas entrevistas son prueba de referencia. Con prueba de referencia no se puede condenar, ni tampoco desde el punto de vista probatorio. Entonces, su señoría, ¿qué pasa con esta acusación? Es una acusación que carece de hechos jurídicamente relevantes. No obstante, la Fiscalía, dentro de sus parámetros y lineamientos establecidos para sus actuaciones investigativas, tuvo el tiempo suficiente para poder recolectar algún tipo de elemento material probatorio, ya sea pericial o testimonial, que no se encaje dentro de los parámetros de prueba de referencia para tratar de demostrar la inferencia razonable del acto delictivo que supuestamente cometió mi defendido. Y es más, tuvo la intención de hacerlo, ya que por parte de la Fiscalía, y según relatos de la madre Maritza Díaz, eh, que lastimosamente por un descuido de la defensa omitió traerla o solicitarla como testigo para que nos ratifique lo que voy a mencionar, y es que la Fiscalía le solicitó a ella que guarde y no exponga o no lave específicamente la ropa o la pijama con la que estaba la menor el día de los que ocurrieron los supuestos hechos, toda vez que iban a ser recolectados como material probatorio dentro del caso y serían sometidos a un análisis técnico correspondiente, lo cual nunca se llevó a cabo, lo que demuestra la falta de ánimo del ente acusador para obtener elementos probatorios para demostrar la veracidad de los relatos. De su interés, señoría, que también se puede dar a entender o se puede demostrar, toda vez que en el mismo escrito de acusación la Fiscalía nos narra que el día de los hechos, momentos antes y después, en el lugar se encontraban con un primo y el hijo menor, Andrés Felipe, de los cuales en ningún momento, perdón, fueron solicitados como testigos, ni siquiera son mencionados por el ente acusador como testimonios, los cuales hubieran podido ser determinantes en el caso en concreto. Ahora bien, señoría, en el escrito de acusación que se manifiesta que el 16 de enero, su hermano Andrés Felipe la lleva de vuelta a la casa de su madre y en horas de la noche, luego de mirar un programa de televisión sobre abuso sexual, la menor Jocelyn Tatiana le revela a su madre que cuando este, ¿se me escucha? Sí, doctor. Perdón, entonces, le revela, después de ver este programa, la menor le revela a su madre que su padre que su padre procedió a tocarle la vagina con la mano y luego le baja el pantalón y le pone el pene en la vagina. Téngase presente las circunstancias de este hecho, porque claramente dice que se encontraba viendo un programa de televisión sobre violencia sexual. Ahora bien, si tenemos en cuenta la edad de la menor, claramente nos podemos encontrar o suponer que los relatos hechos fueron producto de la influencia del medio de comunicación y por el impacto de lo que había acabado de ver. Entonces podemos estar frente a de un relato despojado de la verdad.
Doctor Esteban, no sé si esté hablando, perdí comunicación con usted. ¿Ahí me escucha, doctora? Sí, señor. ¿Aló, sí? Sí, continúe, doctor. Bueno, doctora, entonces, volviendo al contexto, se había dicho anteriormente que pues los relatos acontecidos pudieron haber sido influencia de lo que había acabado de ver la menor dentro de los medios de comunicación. Eh, Dáleme un segundito. Exactamente. En cuanto a la teoría del caso, eh, toda la teoría del caso que hace la fiscalía, su señoría, tampoco estoy de acuerdo por no tener hechos jurídicamente relevantes, solamente los relatos de la mamá, y mire usted que estos relatos y de la menor son simplemente manifestaciones que hace la fiscalía, ya que no se cuenta con ningún elemento probatorio que lo acredite, ya que ni siquiera lo dicho en la entrevista al policía judicial tiene relevancia jurídica, toda vez que la entrevista no fue decretada en la audiencia preparatoria por no cumplir con los requisitos procedimentales pertinentes. Al igual que lo que la menor haya dicho a la funcionaria de bienestar familiar en las actuaciones direccionadas al restablecimiento de derechos, ya que se encuentran enmarcados dentro del secreto profesional. Existe la ley del secreto profesional y la doctora Estela Cifuentes Maya no es una psicóloga forense, solamente es una psicóloga clínica que diagnostica circunstancias. La ley del psicólogo no les permite, aún ni en lo judicial, sin permiso del usuario o su representante legal, revelar información que tiene. Por lo que la declaración de la psicóloga María Estela Maya Cifuentes tampoco se puede considerar como una prueba técnica. Y los señalamientos que le pretenden hacer a mi defendido en esas entrevistas son pruebas de referencia inadmisible. Usted puede ver, su señoría, en el tratamiento que se le da a este tipo de declaraciones en la sentencia 4478, en el punto 13.2 de esa sentencia. Entonces, señoría, estas entrevistas que rinden los peritos o los psicólogos son pruebas de referencia inadmisible. Sobre estas entrevistas hay un tratamiento especial, los cuales se pueden encontrar en la sentencia 4478 del 10 de junio del 2015 del doctor Fernández Carlín, y la sentencia 46887 del 22 de febrero del 2017 del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Estas igualmente dicen que el punto a dilucidar por el perito no es el acontecimiento delictivo como tal, sino la veracidad de los relatos, porque se pretende porque si esta se realiza por parte, se realiza pues, para determinar la veracidad del relato mencionado. En la definición del caso, es atacar los dos puntos de vista, tanto la veracidad la veracidad del acontecimiento delictivo o elementos probatorios para satisfacer para satisfacer los relatos que hacen menor a los psicólogos y psiquiatras, y se equivocan los funcionarios judiciales cuando... ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Señor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, ok. Se equivocan cuando le dan valor a esas apreciaciones como prueba técnica. Lo que dicen esos informes son un resumen y una probabilidad de afirmación del infante. La reconstrucción cosa que es de referencia. Es lo que viene a declarar aquí la psicóloga, es la reconstrucción de esos relatos.
que le está diciendo el infante. Por eso, señoría, esos presuntos tocamientos de que hablamos aquí, o que se han hablado, que se han dicho, unos y otros, no se sabe a qué distancia se la tocó, cuánto ha pasado desde que se la tocó hasta que se hicieron los exámenes, no se determinó en ningún momento eso. No se ha dicho en ninguna parte tampoco que a la niña se la cogió a la fuerza. Doctor, perdimos comunicación con usted, parece que salió. Alvarito, verifiquemos si tuvo algún inconveniente con la conexión. Sí, señoría, que van con usted problemas de conectividad. Gracias, doctor, ya lo escuchamos. Le recuerdo que eran 20 minutos, se han superado, le doy 5 minutos para que concrete su alegación final. Ok, sí, señoría, regálame un segundito entonces. Entonces, señoría, las acusaciones eh, contenidas en el escrito y los cuales pretende el ente acusador sean desvirtuados con la insuficiencia de material probatorio
Doctor Esteban. Doctor Esteban, ¿sería tan amable de indicarnos si nos escucha? Doctor Esteban. Alvarito creo que salió nuevamente de la reunión. Ya me comunico con él. Doctor Esteban, ¿me escucha? No, no escucho nada. ¿Ella me escucha, doctor Esteban? Ahí ya, doctora, ya le escucho. Listo, doctor Andrés. Doctor, para que vaya por favor concluyendo sus alegatos. Ok, señoría, entonces, en cuanto al caso en concreto, la Fiscalía se puede determinar que no tiene pruebas suficientes para poder desvirtuar una presunción de inocencia. En este caso, la defensa no está tratando de demostrar o de desvirtuar la ocurrencia de unos hechos, no demostrar la falta de material probatorio. No se puede condenar toda vez que mi proyectado goza de un principio de presunción de inocencia y la carga probatoria para desvirtuarla es netamente y completa de la Fiscalía. Por lo tanto, señoría, que nos presenta la Fiscalía no se permite obtener un conocimiento más allá de todo razonable, tal y como se registra en el artículo 372 de la Ley 906 acerca de la configuración de un supuesto fáctico, decidido por unas circunstancias de tiempo, modo y lugar que debieron haber estado establecidos desde la acusación, y aquí nunca quedaron claros, ni se han podido establecer, y que sea una simple hipótesis de lectura de estos presuntos actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Es una modalidad concursal y sucesiva, por lo que fue acusado y detenido, según el escrito de acusación, mi defendido, lo que se debatió en el juicio y por ello, frente a los elementos materiales probatorios incorporados por la defensa como material de refutación en este debate oral, solicito que a mi defendido se le reconozca al menos el indubio pro reo de los artículos 7 del artículo del inciso séptimo, el artículo 381 del Código Penal, y en este sentido, su señoría, se le solicita, se dicte un fallo de carácter absolutorio a mi defendido. Muchas gracias. A usted, doctor. Señor fiscal, ¿va a presentar controversia? Su señoría, lastimosamente ha estado bastante entrecortada la intervención de la defensa y por ello pues no ha sido fácil seguir el hilo conductor de sus ideas. Por tanto, nos relevamos de hacer la siguiente intervención. Gracias. Gracias, doctor. Una vez presentados los alegatos, se declara formalmente clausurado el debate dentro del asunto, seguido contra el señor Freddy Alexis Narváez Mora, y se informa que el sentido del fallo será emitido el día 30 de marzo a las 11 de la mañana. Les ruego, por favor, verificar sus agendas. Señor fiscal.
Sí, perdón, un segundo, estoy revisando. Ya, gracias. Lastimosamente tengo un juicio, doctora, para ese día. Ya, gracias, doctor. Ya vamos a verificar otra fecha. Por favor, ¿serían tan amables de verificar el 18 de marzo a las 4 de la tarde? Por parte de la Fiscalía no hay inconveniente para esa fecha, señoría. Por parte de la defensa tampoco. Ya, doctora Catalina, No, ningún inconveniente, su señoría. doctor Edgar. Su señoría, ¿me ratifica 18 de marzo, 4 de la tarde? Sí, doctor. Su señoría, este funcionario estará en su periodo de vacaciones en esa fecha y hora. No obstante, dejaré la respectiva anotación para que el procurador que sea designado en mi carga concurra si su agenda lo permite, señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Queda entonces en firme como fecha y hora en la cual se dará o se informará el sentido del fallo el día 18 de marzo a las 4 de la tarde, fecha y hora que queda notificada por estrado. Se recibirá simplemente el link para la conexión virtual. Por secretaría se levantará el acta que hace referencia al artículo 146 del Código de Procedimiento Penal y se hará la reproducción de seguridad. Siendo las 4:25 de la tarde, se termina la presente audiencia. Muchas gracias a todos los comparecientes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Sí, señoría, muchas gracias.